Buenos días, mis hermanos. Buenas tardes ya son las 12:10. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dejémoslo hasta ahí. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Permite, Padre, que seamos edificados en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, alguien del 15 al 20 es un pasaje precioso, maravilloso. Y algún hombre definió este pasaje, o algunos definieron este pasaje como el corazón del cristianismo, o el cimiento de todo lo que creemos, o la esencia de nuestra creencia, o la base de nuestra fe. Alguien pensó que este pasaje nos podría servir como un campo de batalla, de batalla para el cristianismo contra todas las sectas que desconocen o niegan al Señor Jesucristo. Es un pasaje que anuncia con toda claridad la supremacía, el liderazgo y la absoluta suficiencia del Señor Jesucristo para la iglesia y para el mundo. Este pasaje describe la plenitud de Cristo, su deidad, su grandeza, su autoridad, su soberanía y su poder en la creación. Este pasaje además es una contundente respuesta de las falsas enseñanzas con la cual era atacada la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas, más adelante en el capítulo 2, vamos a empezar a ver algunas herejías que se estaban metiendo o estaban enseñando hombres camuflados, metidos en la iglesia, enseñando cosas, por ejemplo, culto a los ángeles, por ejemplo. Esa es una. El apóstol Pablo, con este precioso pasaje, hace una férrea defensa de la deidad del Señor Jesucristo, y lo que pretende es que a la iglesia en Colosas le quede bien claro quién es el Señor Jesucristo. Con esto él pretende ponerle un freno a las herejías, tapar las cosas, pero igual es una gran enseñanza para la iglesia en la actualidad. El creyente verdadero siempre estará defendiendo las verdades de Cristo, defendiendo la deidad del Señor Jesucristo, defendiendo su palabra, defendiendo el Evangelio, pero sobre todo este pasaje nos lleva a pensar en la deidad del Señor Jesucristo. Yo hago una pregunta, ¿algún hermano en la cena tocó ese punto de pronto? ¿Alguien recuerda si algún hermano en la cena tocó ese punto hoy? No, ninguno. John Jairo, hermano John Jairo habló en el Evangelio de Juan, los antiguos, que el Evangelio de Juan lo que pretendía siempre era defender, era llevar la deidad de Cristo, porque muchos negaban la deidad del Señor. O sea, negaban que el Señor Jesucristo es Dios. De verdad sentí como un fresquito yendo a hablar al hermano. Me parece a veces escuchar, cuando pensé en este estudio, me parece escuchar a Tomás, ¿cierto? Tomás, allá en Juan capítulo 20, cuando el Señor resucita y se aparece, Él no está, y Él dijo, hasta que no vea, no voy a creer, hasta que no meta mi dedo en sus manos y en su costado, no voy a creer. Luego aparece el Señor Jesucristo y cuando ve le dice, mete el dedo. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás? Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío.
¿A quién le estaba diciendo? Al Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Aquí es donde voy a empezar a recortar, a echar machete en lo que había pensado hacer, pero en el estudio pasado, en uno de los estudios pasados, habíamos hablado de pronto de la primera parte del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, algunas cosas dijimos del Señor Jesucristo respecto a esto, pero voy a decir algunas cosas de rapidez. Entonces, a Dios no lo podemos ver, ¿cierto? Pero Él se ha dado a conocer en Cristo. Dios se hizo visible a través del Señor Jesucristo. A Dios no le podemos ver, pero Dios se hace visible en Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe allá en Juan 14, el que me ha visto a mí. ¿Qué más? Ha visto al Padre. Muy bien. El Señor Jesucristo es el rostro maravilloso de Dios, es la expresión visible del Dios invisible. En Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es algunos traducen la palabra imagen como réplica. De pronto no me gusta mucho, pero podríamos decir que el Señor Jesucristo es la representación exacta de Dios o la representación perfecta de Dios. El Señor Jesucristo nos dice su palabra es que es Dios encarnado. En primera de Timoteo nos dice Dios fue manifestado en carne. Entonces, por ese lado, podríamos dejar ahí cortamente sobre la imagen. Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Algo adicional, Dios es como Jesús. Lo que Dios es, Jesús es. Lo que Dios hace, Jesús hace. Lo que Dios dice, Jesús dice. No puedo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo allá en Juan 5. Conocer al Señor Jesucristo es conocer a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la parte B del versículo 15 tiene otra gran verdad y es una preciosa frase malinterpretada a través de la historia. Y como decía nuestro hermano John Jairo esta mañana, a través de tiempos antiguos había muchas sectas tratando de negar la deidad del Señor Jesucristo. La parte B nos dice el primogénito de toda creación. Lo que en realidad nos quiere decir es que el Señor Jesús es el primogénito de toda creación. Ahora, esta frase o esta verdad ha sido muy controversial a través de la historia. La interpretación básica que algunos le dan cuando leen el pasaje es que el Señor Jesucristo fue creado por Dios. Esa es la interpretación básica que le dan rápidamente muchos. Y si algunos creen eso, entonces al ser creado por Dios, pues no es Dios, no es igual a Dios, no es la imagen de Dios, si fuera pues de esa manera, ¿cierto? Una de las cosas que debemos tener claro los creyentes es que los creyentes tenemos plena certeza de que las escrituras evidencian y afirman que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Eso. No hay dudas. No pueden haber dudas. No pueden haber dudas. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el apóstol Pablo afirma que el Señor Jesucristo es el primogénito de todas creaciones, no significa de ninguna manera que el Señor Jesús sea el primer ser creado de todo lo creado. No es eso. No es eso lo que quiere decir. El enfoque del apóstol Pablo va más allá y es una cosa preciosa y es la supremacía del Señor Jesucristo. Él debe ser el supremo para toda la creación. La palabra primogénito aquí nos da el sentido no de primer nacido, sino el más importante, el principal. Podríamos pensar que la palabra primogénito nos habla del primer nacido, pero el enfoque aquí es principal.
el Señor Jesucristo es el supremo, el dueño. Él es el dueño de la creación. Eh, para Él fue hecha toda la creación. Él participó en la creación. Nos dice al final del versículo 16, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él, para Él. Ahora, la palabra primogenitura designa o nos quiere decir una autoridad de nacimiento. Es verdad que habla del primer nacido y este primer nacido pues tiene unos derechos en particular en materia de sucesión. El primogénito tenía o le correspondía por lo menos dos partes de la herencia más que a los otros sucesores o a los otros herederos. Pero adicionalmente, en caso de que el padre faltara, el primogénito ocupaba su lugar como encargado de la familia. Eh, pero también los primogénitos cogen un realce especial. Recuerden el momento en que el Señor Jesucristo, en que Dios manda la 10ª plaga a Egipto porque el faraón no dejaba salir a su pueblo y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos. Pero el pueblo de Israel tenía que pintar con sangre los dinteles y los postes de las puertas y lógicamente no les pasó nada a los primogénitos. Pero para que fuera recordatorio, para que fuera una dedicación perpetua, entonces Dios ordena que los primogénitos de su pueblo, los varones, tenían que ser dedicados al Señor Jesucristo, a Dios, consagrados a Dios, y también los, los, los primogénitos de los animales tenían que ser consagrados a Dios. Entonces, esa es una orden que Dios, y por eso es tan importante el primogénito, la primogenitura. Entonces, podemos pensar en esta mañana que primogénito es el primer hijo varón nacido, así sea hijo único, como en mi caso, yo tengo solo un hijo varón único, o sea que ese es mi primogénito. Así las cosas, debe quedarnos claro que la primogenitura nos habla o del primero en nacer o el primero en importancia, superioridad o rango. El primero en rango, superior, principal, el más importante. Y eso es lo que está hablando en el caso de que estamos leyendo del Señor Jesucristo. Ahora, hay varios ejemplos que podemos ver a través de las escrituras que nos pueden ayudar. Algunos, en las escrituras vemos algunos casos de hombres que fueron primogénitos, pero no fueron los principales. No fueron los principales. Eh, cuando Moisés viene ya, deja a su suegro Yetro, se viene con su esposa y sus hijos y tiene que venir a cumplir el trabajo especial de sacar de la esclavitud al pueblo. Una de las cosas que Dios le dice a él, usted le va a decir al faraón, allá en Éxodo 4 le va a decir, y dirás a faraón que Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, haciendo referencia a la preeminencia entre las naciones. Ante los ojos de Dios, Israel tenía la preeminencia. Israel era el pueblo más importante, así hubieran otros pueblos más importantes, pero para Dios, Israel era su pueblo preferido. Eh, Otro caso muy nombrado en la Biblia es el caso el de Esaú y Jacob. Y aunque eran mellizos, Esaú nació primero, pero por lo tanto tenía el derecho a la primogenitura. Pero luego vemos allá en Génesis capítulo 25 que Esaú despreció la primogenitura, lo dice con esas palabras, y la vendió a Jacob por un guiso rojo de lentejas. Luego por allá encontramos una referencia muy especial que me gustaría que la miraran en su casa, en Hebreos 12, versículo 16, que hace una referencia a ese momento, pero lo relaciona con los pecados sexuales. Luego vemos que Rebeca y Jacob se unen y pues llevan a cabo esta treta, este engaño
de Jacob a hacerse pasar por Esaú, y entonces le fue otorgada la primogenitura, le fue otorgada la bendición de Isaac a Jacob. Hay otro caso especial donde Jacob ya como padre y que tiene este encuentro con José su hijo, y José tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Pero ¿a cuál de los dos ungió o bendijo Jacob como el primogénito? A Efraín. Quería leerlo, pero no nos alcanza el tiempo para leerlo. Otro caso, bueno, José le dice como que cree que el papá, ya Jacob estaba medio ciego, entonces él cree que, que Jacob ya no ve y se equivocó y quiere moverle la mano y, y le dice que no, que lo que está haciendo es bien y explica bien, lo pueden leer en Génesis 48 del versículo 3 en adelante. Otro caso muy especial lo encontramos en Génesis 49 y ahí sí quiero ir. Génesis 49. Tengo una pregunta. ¿Quién fue el primogénito de Jacob? ¿Quién? Rubén, pero no les dé miedo. Rubén fue el primogénito de Jacob. Dice capítulo 49, encontramos en el capítulo 49 de Génesis la bendición de Jacob para cada uno de sus hijos. Bueno, vamos a encontrar Jacob o Israel, ¿no? Pero a veces me da por decir Jacob, pero en realidad es Israel. Entonces ustedes me van a entender. Y también uno ve como una profecía para cada uno de ellos. Pero en Génesis 49, versículo 1, vamos a leer, dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oí, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y empieza diciendo en el 3, Rubén, tú eres mi primogénito, el primer nacido, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Y esta frase en el principio de mi vigor tiene mucha relación con la primogenitura. Pues es el primer hijo, es cuando estamos jóvenes que podemos, digamos, tener hijos. Entonces por eso habla del vigor, el principio de mi vigor. Luego dice principal en dignidad, principal en poder. Eso debería ser Rubén, primer nacido, pero también debería ser el principal en dignidad y principal en poder. Luego dice el versículo 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, quería, antes de seguir, pensar un momentico cuando dice principal en dignidad y principal en poder. Y esta frase o este momento o esta característica mejor encaja perfectamente en el Señor Jesucristo. Estamos hablando del primogénito de toda la creación. Y el Señor Jesucristo es el principal en dignidad. Él es digno de toda la adoración. Él es digno de toda la alabanza. Él es digno de todo el honor. Él es más importante que cualquier cosa. Él es más importante que cualquier cosa creada. Entonces, encaja perfectamente en él. Y también es el principal en poder. Es tal el poder que estuvo ahí en el momento de la creación. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, versículo 4 nos dicen, Rubén, tú eres el primogénito, es decir, el primero en nacer, pero no serás el principal. Y nos da la razón por la cual no sería el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre,
entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Rubén? Rubén fue el primero en nacer, pero por orden del papá no sería el principal. En Génesis 35 lo pueden encontrar la razón, pero no lo vamos a buscar. Y, y la razón es que su hijo amado Rubén fue y se acercó a la concubina de su padre, a Bila, y durmió con ella. Entonces, esto eh, ofendió a su papá. Esto no fue bien visto. Recordemos que Bila era la sierva de Raquel, que Raquel se la cede a Jacob para que le diera hijos por medio de ella. Entonces era concubina de Jacob, pero Rubén se acercó a ella. Y como dice el versículo, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Por esa razón, Jacob no fue el principal, Rubén no fue el principal. Este acto de Rubén fue una falta de respeto para con su padre y también para con su familia. Pero que entonces eh, podían haber seguido los otros dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Eh, quiero recordar antes que Bila tuvo dos hijos con Jacob, Dan y Netalí. A propósito, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Ah? 12 hijos varones, ¿cierto? Bueno, lo tuvieron sus esposas, pero eran hijos de él, ¿cierto? Entonces, Simeón y Leví, pero ¿cómo habla Jacob de Simeón? Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Eran hombres violentos, eran armas de iniquidad, por eso tampoco tuvieron la primogenitura. Entonces, la pregunta es, ¿sobre quién cayó la primogenitura? Cuando yo estaba leyendo y pensando en esto, pensé que había caído en Judá, pero no, Primera de Crónicas. Lo tenemos que leer porque nos va a ayudar. Primera de Crónicas, capítulo 5. Lo único que yo sé es que Primera de Crónicas está en la Biblia. Dice, empieza el título, dice descendientes de Rubén. Y empieza diciendo, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Entonces la primogenitura fue José. ¿En qué lugar de los 12 hijos estaba? ¿Mm? 11, el 11, era el 11. Y le tocó la primogenitura a él. Entonces, también hay otro caso bien especial, es el de David. David era el, ¿cuántos hijos tenía Isaí? 8, por ahí ya oí 8. David era el qué? Ah, el octavo hijo, ¿cierto? David era el octavo, pero el primero era Elías. Recuerden que cuando Samuel va a ungir al próximo rey, vio a Elías, lo vio tan grande y también parecido que dijo, este es. Pero Dios le dijo, no, ese no es. ¿Se acuerdan de esa historia? En el Salmo 89, y aunque la referencia tiene que ver con el Señor Jesucristo, dice en el Salmo 89, versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y lo que sigue diciendo tiene que ver mucho con David, pero tiene que ver mucho con el Señor Jesucristo. Eh,
el más excelso de los reyes de la tierra. Y la palabra excelso nos habla del más elevado, el más alto, de mucha estima, mayor, superior. Encaja perfectamente con el Señor Jesucristo. A ver, yo por dónde me sigo por aquí. Bueno, eh, toda la importancia del primogénito, todo lo que hemos visto hacia la carrera, todo lo que hemos hablado, alcanza la cúspide en las escrituras en la persona del Señor Jesucristo. Si vamos a hablar de principal, si vamos a hablar de primogénito, si vamos a hablar del más importante, todo se cumple en el Señor Jesucristo. Alcanza el lugar más alto en el Señor Jesucristo. Todo lo que se diga del primogénito en la Biblia ilumina la preeminencia del Señor Jesucristo. Todo lo que digamos de primogénito se cumple en él, pero de una manera especial. El más importante, el Señor Jesucristo tiene la preeminencia sobre todo, sobre toda la creación. Especialmente nosotros los creyentes reconocemos la preeminencia del Señor Jesucristo. ¿Alguien dijo amén? Sí. Para nosotros, los creyentes, es claro que el Señor Jesucristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. En un sentido terrenal, el Señor Jesucristo es el primogénito de José y María, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Allá en Lucas capítulo 2 nos dice algo sobre eso. Lucas capítulo 2, versículo 6 dice cuando Augusto César manda hacer el censo, que José y María tienen que ir a Belén, y allá en Belén nace el Señor Jesucristo, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También, según la ley de Moisés, el Señor Jesucristo fue presentado en el templo como el primogénito de José y María. Está ahí en el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo fue el primero, abrió matriz en el caso de María, su madre, ¿cierto? Hay un pasaje que no quiero pasarlo por alto, y es Romanos capítulo 8, versículo 28, lo conocemos, ¿cierto? Romanos 8, 28. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo me encantó, este pasaje. Ahí en todo el centro hay un para, ¿cierto? El propósito. El propósito de Dios para su iglesia es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estaba el miércoles allá en Bogalagrande y Samuel nos habló un poquito de ese tema. Una de las cosas que debemos tener clara es que somos hechos para parecernos al Señor, para que el Señor, para que nosotros seamos como Él, para que Él esté dentro de nosotros. Dice el versículo, es claro, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero luego dice, para que Él sea el primogénito. Él es el primogénito, Él es el más importante, pero necesitamos tener claridad, bien claro, que Él es todo para nosotros, para poder que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Él. No hay otra manera. Lo tenía de esta manera para que los creyentes
o para que la iglesia sea hecha a la imagen del Señor, el Señor Jesús debe ser el primogénito. El Señor Jesús debe tener en la iglesia la preeminencia. Debe tener en la iglesia el primer lugar. No es ningún otro, ¿cierto? Ni, ojo, ni el trabajo, ni la educación, ni ninguna cosa debe ser más importante que el Señor Jesucristo. Él es el primogénito, el principal, el más importante. Para que nosotros seamos hechos a la imagen del Señor, el Señor debe ser el más importante, la más importante persona en nuestras vidas. El Señor Jesús debe ocupar el lugar más alto, de más alto rango en nuestras vidas y también en la iglesia. En Colosenses 1:18 nos dice que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El Señor Jesús debe ser para nosotros el de más alto valor. Creo que Samuel ha venido hablándonos de este tema en Ageo. Debe ser el principal y lo principal, debe ser el principal y lo principal para nosotros. Debe estar por encima de todo y de toda la creación. Lo que estamos viendo hoy día es que la creación está por encima de Dios. Los hombres están poniendo la creación por encima del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Los animales se volvieron más importantes, por ejemplo, del Señor. Cuando lo que el mundo necesita es conocer al principal, al verdadero Dios, al único Dios. ¿Qué necesita el mundo? Al Señor Jesucristo. Por eso para nosotros debe ser el principal. Si no es el principal, no hablaremos de Jesús. Cualquier otra cosa va a ocupar el lugar más importante si no le damos el primer lugar al Señor Jesucristo. Él debe tener la preeminencia. El Señor Jesucristo en la iglesia y en la vida del creyente debe ser el supremo, el de más alto liderazgo en nosotros y debe ser absolutamente suficiente para nosotros. Él es suficiente. Él llena todo en todo. Pero nosotros necesitamos trabajar con eso. Debe ser el soberano, el de más alto poder. Su nombre debe ser el más precioso nombre para nosotros. El Señor Jesucristo tiene toda la autoridad sobre todo. ¿Se acuerdan que allá en Mateo 28 dice, toda autoridad me es dada? ¿En dónde? ¿Queda algún lugar donde Él no tenga la primera autoridad? Cielo y tierra. Él tiene la autoridad. Debe ser mi autoridad. Debe ser mi autoridad. Para que nosotros los creyentes nos parezcamos a Él, para poder ser imitadores de Él, para poder ser hechos a la imagen de Él, Él debe ser la persona más importante para nosotros. Conclusión, cuando en la Biblia se refiere al Señor Jesús como el primogénito, el mensaje que nos da es que la supremacía, la soberanía y la prioridad debe ser el Señor Jesucristo. Debe ser la prioridad, debe ser la supremacía en todo lo que vemos. No hay nadie más importante, no debe ser nadie más importante que Él. Todo está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Toda la creación está bajo la supremacía del Señor Jesucristo. Y lo voy a dejar hasta ahí. El tema como es más largo, pero dejémoslo hasta ahí por causa del tiempo. Amado Dios, te damos infinitas gracias por este tiempo, por este momento que nos permite vivir, de hablar del Señor Jesucristo, del primogénito de toda la creación, el supremo, el más importante, el principal, el que tiene la máxima autoridad, el que tiene el máximo liderazgo, el que tiene el más alto valor, el más importante, Señor. Permítenos entender esta verdad para poder ser como Él, para poder ser la imagen de Él. Dejamos pues este tiempo en tus manos, encomendando también la predicación del Evangelio en la noche. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.